Tú empiezas la investigación de ese tipo de casas de duendes diferentes y hay conclusiones asombrosas realmente. Podemos decir, ¿hubo en nuestro país, yo no sé si bandas organizadas o personas con la facultad de crear falsos poltergeist? Hubo, yo creo que por lo menos prácticas, ¿no?, de efectivamente crear una serie de efectos falsamente sobrenaturales para provocar, como tú bien señalabas, desahucios, ¿no? Hay que tener un poco, yo creo, también en cuenta el contexto de la época. Estamos hablando sobre todo de sociedades urbanas, de poblaciones, principalmente yo lo que he estudiado son capitales de provincia, donde la población, desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil, prácticamente hasta el año 1936, se incrementa, prácticamente se duplica. En el caso de Madrid y de Barcelona pasan de 500.000 a 1 millón de habitantes. Eso provoca situaciones de hacinamiento y provoca también que el alquiler escasee. Y haya prácticamente una especie casi de jungla, ¿no?, en la lucha por los alquileres más económicos. Y en ese caso, pues naturalmente hay algunos que se dedican a provocar esos falsos poltergeist sobrenaturales, ¿no? Pero es muy interesante, Juanjo, yo te lo digo porque sé que es un poco, no sé si un tabú, ¿no?, pero un tema en el que se había indagado pues muy escasamente. Sí que ha habido casos, y luego hablaremos, que han llegado hasta nuestros tiempos. Verán, yo, una de las cosas que recuerdo con más sorpresa es una investigación que efectué junto con otros compañeros hace ya años en un piso en Madrid, y al final eran 2 niñas, sería una historia un poco diferente, ¿no?, las que, emulando a las antiguas hermanas Fox, fundadoras del espiritismo, ejerciendo una serie de ruidos con los nudillos y una cosa rarísima, habían motivado la intervención policial. Su madre estaba casi en los huesos, todo el vecindario estaba asombrado y atemorizado. Bien, imagínense todo esto, en esa época que dice Juanjo Sánchez Oro, y con un fin especial. El fin en ocasiones, por tanto, era crear el terror de tal forma que esos inquilinos se marchasen. Sí, hay una situación también importante. Como te comentaba, lo que ocurre es que la población de Madrid y de Barcelona, sobre todo, pero también del resto de las capitales, recibe mucho, lo que serían muchos habitantes del mundo rural. Y claro, al trasladarse del mundo rural traen también sus creencias. Por lo tanto, partimos ya de que existe una predisposición a creer en lo sobrenatural. Ese es el caldo de cultivo que va a permitir que luego, bueno, pues haya alguna persona que se dedique a utilizar de detonante, ¿no?, esa creencia. Y tenemos casos muy concretos. Por ejemplo, te puedo comentar alguno de Valencia en 1915, donde cuando llega la policía, porque la policía se toma muy en serio estas cuestiones, porque piensa que puede haber también delitos detrás, ¿no?, se crean también algunas situaciones de caos y de orden público. En Valencia, por ejemplo, llegan a acumularse en la plaza de la ciudad, en alguna de las calles, hasta 12.000 personas, tratando de fisgonear qué es lo que ocurre en esa casa, ¿no? El caso del Duende de Zaragoza también hay fotos, ¿no?, que lo avalan. Bueno, pues en este caso que te comento de Valencia, en 1915, al picar en la pared llegan a encontrar una serie de dispositivos acústicos que eran los que estaban provocando realmente esos ruidos extraños. ¿En 1915? En 1915. Así por lo menos es lo que cuenta la crónica. Yo lo que he hecho ha sido fundamentalmente sondear lo que decimos que se llama hemeroteca histórica, ¿no?, que serían periódicos, magazines y boletines de la época. Y entonces eso es lo que revelan. Hay también un caso que a mí me llama mucho la atención. En 1927 se produce un caso en Madrid muy interesante que tiene mucha repercusión en el resto de la geografía española, que se produce en el Cerro de las Ánimas, en un barrio de Madrid que entonces estaba en la periferia, ¿no? Un barrio además bastante humilde, de casonas. Un buen nombre para un caso extraño. Claro, que ya induce mucho, ¿no? Yo tiene ahí también una buena materia prima para empezar. Bueno, pues como consecuencia de ese caso, hay un periodista de Guadalajara que consigue realizar una entrevista anónima a uno de estos duendes de carne y hueso que profesionalmente se dedican a provocar fenómenos. Esta persona dice que le va muy bien, que lo que hace es provocar fenómenos, digamos, de 2 tipos. Lo que intenta es o bien hacer que el inquilino abandone la casa, o bien, si se trata de un edificio en venta, conseguir, a través de crear ese caos, que se rebaje el precio de venta al público. Bueno, esto es fantástico. Es decir, hablamos de personas que habían intervenido en más de una ocasión. Sí. Y él dice que le va muy bien. Es más, él presume de que por lo menos ha diseñado un dispositivo también especial para provocar unos ruidos que él comenta que recuerdan a lo que serían los huesos roídos por un perro. Entonces él ya tiene, vamos, toda una parafernalia montada y en principio parece que se dedica a eso. O sea, que le va bastante bien. ¿Quieren alucinar más? Bueno, en el extenso dossier que tenemos aquí hay recortes de prensa tan gráficos. Esto sería también la otra cara, ¿no? La cara más oculta de lo oculto y que ocurría en España y que era moneda de uso común. Por supuesto que creemos que había casos sin explicación, seguramente, pero estos también existen y también forman parte de la sociología del misterio. Verán, en titulares: los fantasmas trasgos, endriegos y marimantas utilizados como medio de conseguir los desahucios.
Todas las noches aparece en una vieja casa de una típica calle de Barcelona un duende intrigante, ruido de cadenas, para asustar a una familia que vive en un modesto piso. La gran pregunta es, ¿se conseguía el objetivo, Juanjo? ¿Las personas llegaban a desembarazarse de su vivienda por considerarla encantada? Sí, porque yo creo que deberíamos hablar también de un síndrome de la casa de duendes. Síndrome de la casa de duendes. Síndrome de la casa de duendes. Esto es una manera de recuperar también una terminología que ya en los años 90 la Sociedad Española de Parapsicología en Madrid pues hizo una serie de estudios, abordó lo que sería el análisis de los poltergeists, tratándolo no solamente con el análisis de la fenomenología, como te comentaba, sino también intentando abordarlo desde un punto de vista terapéutico, porque entendían que estas familias habitualmente lo viven como un problema, ¿no? Como lo viven con angustia. Entonces, en el caso de ellos, entendían que había que hacer una intervención más allá de lo que es la casuística pura y fría, ¿no? Paranormal, y abordarlo desde el punto de vista de la psicología y de la sociología, porque seguramente en muchas ocasiones las claves del fenómeno estaban más en esa familia, en problemas a lo mejor de rivalidades internas, de envidia, rencillas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, yo recupero esa terminología para los casos que yo he estudiado y efectivamente me encuentro con esas situaciones. Me encuentro, las crónicas son muy explícitas, nos hablan, por ejemplo, de que las personas dejan de comer, evidentemente son ruidos que habitualmente se producen por las noches, ruidos muy violentos, eso provoca insomnio, y hay una situación también de miedo insuperable en muchas ocasiones que les obliga a abandonar la casa. En algunos casos, muy poquitos, pero algunos hay, se producen un agravamiento de las enfermedades, en el caso de que los inquilinos ya padezcan algún tipo de enfermedad, y también hay por lo menos 2 casos he constatado donde las crónicas hablan de muerte, de fallecimiento de la persona que ya estaba previamente enferma, pero que de los sustos que reciben a veces, porque hay apariciones, hay ruidos violentos, hay toda una casuística muy completa en algunos casos, efectivamente les provoca la muerte. Por lo menos así lo recoge las crónicas de la época. Yo creo que estamos hollando en un territorio apasionante de verdad, porque los que hemos estado investigando estos casos, como Juanjo Sánchez Oro o como yo mismo, vemos muy bien ese deterioro en las personas que conforman una familia que, digamos, vive o está envuelta por un fenómeno supuestamente paranormal.